Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina donde reviso algún artículo de interés, hago el resumen lo mejor que sea posible para presentarlo a ustedes y también les dejo la opinión acerca del artículo que se acaba de revisar. El día de hoy encontré un artículo que está bastante interesante, que la verdad es que yo no estaba tan empapado con este tipo de terapia. Terapia cognitiva funcional en los pacientes con dolor lumbar crónico y me parece que es una excelente opción para este tipo de pacientes. Entonces, de ahí el título, dolor lumbar crónico y terapia cognitiva. No es la terapia cognitivo-conductual, es una terapia cognitiva que se denomina terapia cognitivo-funcional y a manera de introducción, todos sabemos que el dolor lumbar es una molestia bastante importante en una gran cantidad de pacientes. El dolor lumbar es la primera causa de años de vida vividos con discapacidad a nivel mundial. Estas gráficas y este artículo ya lo había tocado en la clase que di acerca de migraña, los estilos de vida, SIDS, los estilos de vida, donde vemos que la migraña está dentro de las primeras tres causas de discapacidad. Pues bueno, el dolor lumbar, sobre todo el dolor lumbar crónico, es la primera causa. Este es el artículo que se denomina Incidencia, Prevalencia y Años Vividos con Discapacidad a nivel mundial, regional y nacional de 328 enfermedades y lesiones en 195 países. Es un estudio de 1990 al 2016, es un análisis sistematizado para el estudio de carga global de enfermedades del 2016. Les dejo la bibliografía en la diapositiva por si quieren echarles una checadita. Pero aquí están las causas de discapacidad más importantes en los adultos. Y como vemos, el dolor lumbar es la primera causa de discapacidad y de molestia en la mayoría de la población. Entonces, la terapia cognitivo funcional, como es lo que les comentaba, es un tipo de terapia que aborda los complejos factores tanto físicos como psicológicos que contribuyen al dolor lumbar crónico mediante el autocontrol de las cogniciones, emociones y comportamientos contribuyentes. Ha demostrado beneficios grandes y duraderos en ensayos pequeños. Ya se han realizado varios ensayos que hablan al respecto y a pesar de que no tienen la potencia estadística para dar una recomendación importante, sí han demostrado que tiene una mejoría. Una característica distintiva clave de este tipo de terapia cognitivo-funcional en comparación, por ejemplo, con otros enfoques psicológicamente informados, como ya les comentaba, la terapia cognitivo-conductual, es que este tipo de terapia aborda los patrones tanto de movimiento que provocan dolor y que contribuyen a las molestias lumbares, como la protección de los músculos y la evitación de ciertos movimientos que pueden generar un dolor constante en estos pacientes. Existen diferentes tipos de aditamentos que se pueden utilizar, son sensores de movimientos que se pueden utilizar de manera portátil, que permiten a este tipo de terapeutas o médicos medir fácilmente pues, qué movimientos está realizando el paciente, cuáles contribuyen con el dolor, tanto el entorno clínico como durante las actividades normales en estos pacientes, en el trabajo y inclusive en las actividades recreativas. A través de la biorretroalimentación, que también es un concepto que ya se está viniendo a utilizar en varias patologías, en varias enfermedades. Ya les había hablado de la biorretroalimentación como tratamiento en los pacientes con migraña. También estamos viendo que tiene algunos beneficios y bastantes beneficios en los pacientes con este tipo de problemas, como es el dolor lumbar. Esta tecnología puede ayudar a los pacientes a desarrollar conciencia de cómo se mueve durante sus actividades normales, mejorando su capacidad para corregir ciertos hábitos de movimientos que pueden llegar a ser perjudiciales en este tipo de pacientes. Entonces, la verdad es que son terapias que no tienen mucho tiempo, que por lo menos yo de residente no me tocó estar empapado con este tipo de procedimientos, este tipo de terapias, pero que hoy en día están demostrando que tienen un beneficio bastante importante en algunas enfermedades y entre ellas encontramos esta, el del dolor lumbar crónico. Este es el artículo que quiero revisar con ustedes el día de hoy. Es el estudio Restore. Es un estudio realizado por Kent y colaboradores, publicado en la revista Lancet en mayo del 2023. Los autores lo denominaron el estudio Restore. Es un ensayo de fase 3, aleatorizado, controlado de 3 brazos, de grupos paralelos, realizada en 20 clínicas de fisioterapia de atención primaria en Australia. Les dejo el enlace en la descripción del video. De todas maneras, les dejo la bibliografía en la diapositiva. La verdad es que está bastante interesante.
El estudio Restor se inscribieron a 500 pacientes con dolor lumbar, 24 en una escala de dolor de 10 puntos, que estuvo presente durante al menos 3 meses y que causó una interferencia al menos moderada con las actividades habituales. Esos eran como los criterios de ingreso. Los pacientes fueron asignados a 3 grupos al azar: a la atención habitual, a lo que normalmente se le da a los pacientes con dolor lumbar, o a la terapia cognitivo-funcional con biorretroalimentación, y otro grupo sin biorretroalimentación. La atención habitual, por ejemplo, medicación, inyecciones, fisioterapia, la determinaban los pacientes junto con sus médicos de atención primaria, en donde habían sido atendidos de primera instancia, mientras que la terapia cognitivo-funcional consistió en hasta 7 sesiones con un fisioterapeuta capacitado durante 12 semanas y una sesión de refuerzo a las 26 semanas, utilizando un enfoque de razonamiento clínico flexible para explicar los viajes de dolor de los pacientes y formular planes de tratamiento individualizados. En el grupo de biorretroalimentación, los proveedores utilizaron datos de sensores para refinar los tratamientos. Entonces, esto eran más o menos las características. Esto fueron la cantidad de pacientes que se dividió en cada uno de los grupos. Entre el 23 de octubre del 2018 y el 3 de agosto del 2020 se asignaron aleatoriamente a 492, 48.7% participantes, o sea, de 48.7 de todos los que se habían ingresado al estudio, pues obviamente se descartaron pues una gran cantidad de pacientes y quedaron de todos los que se habían ingresado en un inicio el 48.7% de la población. En el grupo de terapia cognitivo-funcional, solamente solita fue el 33%, 164 pacientes, con biorretroalimentación 163, 33%, y en la terapia habitual fueron 165%, es decir, el 34%. ¿Qué era lo que buscaban los autores con este estudio? El resultado clínico primario fue la limitación de la actividad física que se relacionaba con el dolor. El paciente lo autoinformaba por medio de algunos cuestionarios bien desarrollados y que ya están validados, como por ejemplo el RMDQ, que es una escala de 0 a 24, que de acuerdo a este cuestionario era como se obtenían los resultados clínicos primarios. ¿Cuáles fueron los resultados en este estudio? Tanto a las 13 semanas como a las 52 semanas, la terapia cognitivo-funcional redujo significativamente la limitación de la actividad, el dolor, el catastrofismo y el miedo, en comparación con los pacientes que se les había asignado al grupo de la atención habitual. Los resultados con y sin biorretroalimentación fueron similares. Tienen, ahorita como vamos a ver en la tabla, la verdad es que los resultados son casi idénticos. Cualquiera de las intervenciones de la terapia cognitivo-funcional fue significativamente menos costosa en general que la atención habitual, principalmente debido a una mayor productividad entre los destinatarios. Como podemos ver entonces en la gráfica, ambas intervenciones, en las flechas les estoy poniendo la terapia cognitivo-funcional comparada con el tratamiento habitual, y en el lado derecho la terapia cognitivo-funcional más la biorretroalimentación comparada con la terapia habitual. Entonces, ambas intervenciones fueron más efectivas que la atención habitual, diferencia de medias de la terapia cognitivo-funcional de menos 4.6 con un intervalo de confianza del 95%, de menos 5.9 a menos 3.4 con una P significativa, mientras que la que tenía la biorretroalimentación menos 4.6 con un intervalo de confianza de menos 5.8 a menos 3.3. La verdad es que ambas clínicamente significativas con una P significativa, sobre todo a las 13 semanas, que era el criterio de valoración primaria, y el efecto fue muy similar a las 52 semanas. En el seguimiento hasta llegar a las 52 semanas, como pueden ver, son muy similares a los que se obtuvieron a las 13 semanas, es decir, fue una respuesta sostenida por lo menos hasta las 52 semanas. ¿Cuáles fueron las conclusiones de los autores? Esta es la interpretación o las conclusiones de los autores. La interpretación de la terapia cognitivo-funcional puede producir mejoras grandes y sostenidas para personas con dolor lumbar crónico, incapacitante, en coste social considerablemente menor que el de la atención habitual. Entonces, la verdad es que los resultados, por lo menos de este estudio, son bastante alentadores por medio de esta terapia cognitivo-funcional, que es una terapia pues mucho más globalizada, o sea, toma en cuenta varios factores del paciente y no solamente pues un tratamiento farmacológico o solamente un tratamiento de rehabilitación, sino que toma en cuenta diversos factores para tratar de atacar por diferentes flancos a este tipo de problema que, como ya pudimos ver, es un problema bastante incapacitante, es un problema que puede durar mucho tiempo, meses y meses, sin que el paciente pueda regresar a sus actividades cotidianas o que puedan llegar a tener recaídas constantes. Entonces, a manera de opinión personal,
La magnitud y duración del alivio informados, por lo menos en este estudio, supera los que ya habíamos visto en estudios previos. Aquí les pongo una bibliografía de una revisión sistematizada que se realizó recientemente en la revista BMJ en el 2022, que no se seguía durante tanto tiempo a diferencia de este estudio, pero que también ya nos habían reportado que había beneficios considerables con este tipo de terapia. Debido a que este tipo de terapia puede ser realizado por un solo fisioterapeuta capacitado en unas pocas sesiones, también es probable que sea menos costosa que los enfoques que involucran equipos multidisciplinarios, porque pues, es común que el paciente con este tipo de molestias pues, acude a varios especialistas y una vez que se hace el diagnóstico, aún así necesita el tratamiento de varios especialistas entre fisioterapeutas, el médico ortopedista o el médico internista, en fin, varias clínica del dolor o algólogos para tratar de controlar las molestias y el dolor que el paciente presenta. Sin embargo, la terapia cognitivo-funcional no parece estar ampliamente disponible en México. Por lo menos una revisión muy informal en Internet que yo realicé, pues la verdad es que no encontré muchos centros o muchos fisioterapeutas que hablen sobre este tipo de terapia cognitivo-funcional. Entonces, podría valer la pena buscar o preguntar a fisioterapeutas que conozcamos o experimentados que se encuentren en nuestra zona si están familiarizados con este tipo de terapia para poder derivar a estos pacientes desde la consulta para ver y para que tengan un mejor resultado en cuanto a sus problemas. Entonces, la verdad es que eso sería todo. Es un artículo bastante interesante, me gustó mucho, espero que haya sido de su agrado, es una opción más y es una opción que me parece bastante buena para los pacientes con este tipo de problema y que espero que haya mayor cantidad de fisioterapeutas con experiencia en este tipo de terapias cognitivo-funcionales para poder derivar a nuestros pacientes y ser una herramienta más en la ayuda de esta enfermedad. Espero que sea de su agrado, espero que tengan un bonito día y que tengan una excelente semana.